Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. ¿Qué semana? Una semana de tregua en Medio Oriente, después de los misiles y el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán y las fábricas de enriquecimiento de uranio para hacer bombas nucleares, reuniones, cumbres en la OTAN, allá en La Haya, en Europa, donde Donald Trump fijó posiciones, y Estados Unidos. Reuniones aquí en el Caribe, la OEA, tema central, Haití. Aquí en República Dominicana, el tema haitiano sigue siendo de vital importancia y de un seguimiento estricto. Reunión del presidente Luis Abinader con Danilo Medina para ese tema, con una proyección de reunión la semana que viene con Leonel Fernández, reuniones individuales con Leonel Fernández para el mismo tema. Y al inicio de la semana próxima, las expectativas sobre el nuevo plan de tránsito vehicular para tratar de reducir los tapones y el caos que hay en las calles. ¿Qué semana? ¿Qué semana? Mi columna de esta semana, Oye País, ante un nuevo reto. Hablo precisamente de este tema del plan de las autoridades sobre el caos en el tráfico vehicular, en el tránsito vehicular. Después de la pausa, converso con Julián Roa y con Carlos Cuello, la política internacional y la situación de la economía. Los dejo con mi columna Oye País, ante el nuevo reto. Nadie está obligado a lo imposible. Una máxima sustentada en la lógica y en la ley. Pero siempre habrá algo que hacer. Por algún punto debemos comenzar. Cada cual tiene su librito y cada uno tiene sus soluciones. La autoridad no debe fallarnos de nuevo. Porque esta crisis, este caos, no aguanta más. Seguir de brazos cruzados, buscando culpables en los demás, es ser tan o más irresponsable que a los que atribuimos el punto a donde hemos llegado. Hablo del tránsito vehicular, un pandemonium cotidiano que en cada dominicano tipifica la crisis con el símil, con sobrada razón, de que cuando se sale a las calles cada día es como lanzarse a un campo de batalla, del que no sabemos si saldremos ileso, herido o hasta muerto. Un problema que ha llegado a la categoría de desorden colectivo por la irresponsabilidad de las autoridades en primer lugar y por la carencia de civismo de la generalidad de la población. Un cóctel que no puede ser más explosivo, peligroso y dañino. Difícil, pero no imposible, de contener y de lograr soluciones, aunque sea de largo plazo. Enumerar el cúmulo de las acciones o inacciones en la mayoría de los casos de las autoridades y de la gente para enfrentar esta crisis nos agotaría el espacio disponible para este comentario. Pero todos los conocemos. Escoja usted el que más le guste o le disguste. Lo primero es lograr que la gente revierta la incredulidad frente a las medidas oficiales. Se requiere, asimismo, más educación, racionalidad, paciencia, civismo de la gente. Si sacamos las cuentas, los ciudadanos seguimos perdiendo el juego 10-1. Esperemos y actuemos ante el nuevo reto que enfrentamos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
Atención República Dominicana. Llega a la Sala Máximo Vilés Blonda de Bellas Artes la nueva promesa del violín dominicano. Jade, Alma y Cuerdas, con un recital especial Profundo Fundación Juvenil, Educación, Arte y Cultura. Única función, lunes 7 de julio a las 7 de la noche. Reserva tus entradas en tix.do o llamándonos al 809-532-7604 y vía WhatsApp 829-256-6370. Organizado Prensa y Estudio 360 RD. Jade, Alma y Cuerdas, la nueva promesa del violín. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablamos de lo que está pasando en el plano internacional. Muchas noticias internacionales en estos días. Cumbres en La Haya, cumbres aquí en el Caribe, cese al fuego, bombardeos, negociaciones con el tema Haití, que no sabemos dónde vamos. Hay muchas situaciones internacionales. Los analistas, los especialistas que le dan seguimiento a la noticia internacional nos ponen en contexto. Julián Roa, una de esas estrellas. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches a los amigos radioyentes. Televidente. Televidente, porque tú crees que tenga el programa de radio por la mañana. Oh, por Dios, Julián. Ubícate. Julián, esta semana es una semana interesantísima. Así es. Se logró un cese al fuego después de los famosos bombardeos de la semana pasada y del aumento de las tensiones en el Medio Oriente, y se logró en una forma que todavía uno se queda como anonadado. Va a haber un alto al fuego, va a haber un alto al fuego, y usted no tire más, y usted no tire más. ¿Impuestos? Sí, impuestos. Impuestos hasta con boches, con boches públicos por tweets. I'm not happy. Sí. Entonces, ahora se debaten en que si realmente destruyeron la producción de uranio que llevaba Irán. Si hay capacidad para montar las famosas bombas atómicas, nucleares. Sí o no, quizás lo que importa realmente es hacia dónde va Medio Oriente. Claro. Porque yo no creo que este sea el fin del conflicto. No, muy por el contrario. Hay que volver a reajustar todo el tablero de Medio Oriente, el tablero de poder. Lo primero es que ese programa nuclear de Irán, que es un programa que tiene más de 20 años, hay que decirlo, que inicialmente Irán, la idea era construir una planta nuclear de energía. Inclusive en aquel entonces, estoy hablando de hace casi 30 años, hubo ciertos requisitos y cierta presión de Estados Unidos contra Alemania, que aquel entonces iba a ser su sponsor, su constructor. Y luego, por supuesto, Irán, mutuo propio, comenzó un programa nuclear de enriquecimiento de uranio. Irán no es productor de uranio, hay que decirlo. ¿Qué significa esto? Que Irán tiene que importar el uranio que está utilizando en el enriquecimiento. El uranio es un mineral que de manera natural no es radioactivo. De manera natural el uranio tiene, o por lo menos el sulfuro de uranio tiene dos componentes. Tiene un uranio 238 y un uranio 235. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, uno es inerte y el otro es activo. Significa que la mayor cantidad de uranio en el sulfuro de uranio no ofrece ningún tipo de peligro. ¿Dónde está el problema? Que cuando usted enriquece el uranio mediante un mecanismo de centrífuga, produce mayor cantidad de uranio 237, que es el activo, se lo desprende al otro elemento. Al que es inactivo. Por eso son las centrífugas. Las centrífugas no son más que una especie, perdónenme el ejemplo un poco vulgar, como si fuera una especie como de licuadora, pero giran a una velocidad de más de 9.000 revoluciones por minuto. Una licuadora gira a 300, 500 revoluciones por minuto. Estos son 9.000, 10.000. Es casi invisible. Y esto enriquece este mineral, fundamentalmente.
Y luego eso pasa por todo un proceso hasta convertirlo en una especie de tablets, de cápsulas, vamos a decirlo así, que ya sí es un uranio enriquecido para producir energía. Ese enriquecimiento en la producción de energía no sobrepasa el 10%. Cuando sobrepase el 10% ya hay una intención de creación de armas nucleares. Y el uranio que Irán llevaba lo llevaba en casi un 60%. 60%, sí. Significa que la producción de un artefacto nuclear por Irán era un asunto de meses o de años. Sí. Estaba muy cercano. Es en la parte meramente científica. Para esta construcción de estas plantas, Irán utilizó una especie de científicos de todas partes del mundo, incluyendo el mundo árabe. Y de búnker bajo tierra para su protección. Sí, por supuesto. Pero esa centrífuga, como dicen algunos medios, no, que fueron trasladadas en un camión, eso no es posible. Claro. Como toma tiempo montarla, y desmontarla no es cargar un mueble, claro. ni nada que se parezca. Significa que sí, que realmente había la intención de Irán de crear armas nucleares. Y por supuesto, el enemigo público para Irán es Israel. Mira la cosa extraña. Las relaciones entre Israel y Teherán fueron muy influidas siempre. De hecho, en el gobierno de Reza Pahlavi, del Shah de Irán, los vuelos entre Teherán y Tel Aviv eran comunes, eran casi diarios. Una de las comunidades más grandes judías están en Teherán, con sus sinagogas y todo eso. El cisma o la división viene con la subida de los ayatolás. Los ayatolás. Ahí los ayatolás logran, dentro de la religión del Islam, Irán es el centro del chiismo, es el líder del chiismo, que es minoritaria en términos de población dentro del Islam. El Islam es mayoritariamente sunita, la sunna, la costumbre, el hábito, como planteaba el profeta. El chiismo es más reducido, es más popular, hay que decirlo, es más clientelar. Y por supuesto Irán se constituyó no solamente en el líder del chiismo, sino en el líder enemigo de Israel. Todo el que no quiere saber de Israel ve en Irán un aliado, fundamentalmente. Y eso generó dos polos de poder entre el sunismo de Arabia Saudita, que es quien lidera esa corriente del Islam, y por supuesto Irán. Irán, la idea de ser enemigo de Israel, le promociona como líder del mundo islámico y sobre todo protector de todo lo que ella entiende que son los derechos de los palestinos y todo el entorno que tiene que ver con Israel. Lo que ha hecho Estados Unidos es prácticamente desmontar el programa nuclear iraní. Tres bases de enriquecimiento de uranio, Fordo, Natanz y otra, no recuerdo el nombre. Bueno, la idea es que el tipo de artefacto que utilizó Estados Unidos es efectivo. No sé si fue total la destrucción, pero la destrucción detiene el programa innegablemente. ¿O lo retrasa? Yo diría que lo detiene. Habría que recomenzar de nuevo prácticamente. El avión utilizado, que es el famoso B-2 Spirit, duró 36 horas en el aire. Sí. No salió de una de las bases cercanas a Estados Unidos. De Missouri salió. Salió de Missouri. Es un avión... 3 abastecimientos en el aire. Sí, sí. Por eso yo le decía a usted en el programa anterior, es inminente el ataque de Estados Unidos a Irán, por el tipo de... el movimiento que tenía aéreo en toda la zona. Pero una cosa, Julián, bueno, ese es el hecho, ese es el episodio que ocurrió el pasado fin de semana y después vino todo. Ahora, si la destruyó, si no la destruyó, estamos en un cese al fuego, una búsqueda de bajar las tensiones, pero en adelante, ¿qué sigue? Porque Irán no va a desistir de sus ideas frente a Israel, ni Israel frente a Irán. Ya. Ahorita vienen los grupos terroristas auspiciados por Irán a hacer desórdenes en muchas partes, quizás hasta en intereses norteamericanos y europeos, no hay que dudarlo porque ha ocurrido en otras ocasiones y eso va a desatar otra oleada de situaciones, aunque no igualito, pero en el mismo contexto. Mira, a lo interno de Irán va a haber un proceso de convulso, proceso de intentar derrocar el gobierno iraní y sobre todo eliminar el ayatolá Jamenei.
que es quien realmente es el líder espiritual de Irán. Recuerden Bueno, que la cúpula militar se la destruyó Israel. totalmente. Irán es un estado, es la República Islámica de Irán. Está regido por la Sharia o la Sharia, como ellos le llaman, por la ley musulmana. ¿De acuerdo? Entonces cambiar eso es un poco difícil, pero Occidente va a intentar por todos los medios que la oposición en Irán, que es una oposición débil, sobre todo en el exilio, pueda ejercer presión y ver en qué medida o cambia el gobierno o disminuye el poder que tiene el gobierno actual, o por lo menos hace que los grupos más moderados o puedan ocupar el poder en Irán. Por el otro lado está, por supuesto, el mundo contrario a Irán, dentro del Islam, del mundo musulmán. Esto va a empoderar más a Arabia Saudita con relación a Qatar. Qatar es un estado pequeño. Sin embargo, Qatar es el aliado de Irán en la península arábica. Eso va a hacer que Qatar reduzca su nivel de influencia, por supuesto, y va a tratar todo el mundo de sacar un pedazo de Irán. China, usted dirá, ¿qué tiene que ver China en esto? Bueno, China es el gran comprador de petróleo iraní. Recuerde que hay un bloqueo internacional por el tema en Irán, ¿verdad? De la industria del enriquecimiento de uranio. Hay todo, además de los ataques. China va a tener mayor influencia sobre Irán y sobre la reconstrucción de Irán. Y por supuesto, una oleada que usted la verá no en este año, pero en los próximos 10 años, es una oleada de los ataques terroristas en todo el mundo. No solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Los famosos shahir, como ellos le llaman, o los mártires. El martirologio en el mundo islámico va a ser mayor. ¿Y Netanyahu cómo queda en esta situación si bajan esas tensiones, que eso es lo que lo ha sostenido en la parte política interna en Israel? Bueno, Israel, el gran ganador victorioso de estos sucesos es Benjamín Netanyahu, innegablemente. Claro. Que tiene un proceso judicial ya oficial. Que ya Trump no es una investigación. No, y Trump pidió que se eliminara eso y sino que se le diera un indulto como un gran héroe. Ya tiene un proceso oficial abierto por corrupción. Esto fortalece el Likud, el Partido Conservador Judío, y por supuesto fortalece a los grupos ortodoxos judíos y debilita la democracia, la socialdemocracia en Israel. Si no es Netanyahu, será alguien que salga del Likud o que salga de los grupos conservadores, fundamentalmente. Ellos han sido los ganadores de este proceso, aún con las heridas y las lecciones que ha sufrido Israel. Israel tiene más de 200 muertos de este proceso. Sí. Claro que para todo el mundo judío la idea de que Irán pudiera tener un arma nuclear es una idea que no era bien visto por parte de ningún ciudadano israelí. Que había que eliminarlo primero y después averiguamos otras cosas. Exactamente, así. Porque Irán, ellos se han unido en un propósito común, que es enfrentar a sus enemigos. El gran ganador pudo haber sido Irak, pero Irak está en una situación muy deteriorada. Claro. La situación en Irak no tiene un gobierno firme, ni tiene el poder que pudo haber tenido cuando aquella famosa guerra con Irán. Pero los ganadores será el mundo, el sunismo sobre todo. ¿Quién ganó en la reunión de la OTAN? Porque no ganó Estados Unidos, claro. ¿Por qué? La OTAN es un organismo, recuerde, y perdóneme que haga un poco de historia, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial hubo la necesidad de recomponer el mundo, pero sobre todo crear organismos internacionales que pudieran controlar acciones particulares de los estados. Recuérdese que hubo una intención en los años 20 de crear la famosa Liga de Naciones. Sí. Mire cómo es la cosa, fue una iniciativa del presidente Woodrow Wilson. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos no autorizó la entrada de Estados Unidos a la Liga de Naciones. No así pasó con las Naciones Unidas. En el año 47 se firmó la Carta de San Francisco, que crea el organismo político para evitar y ser intermediario entre conflictos internacionales. Básicamente. Y en Bretton Woods se crearon los organismos financieros, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y los Acuerdos Generales de Aranceles y Tarifas, que hoy se llama OMC. Significa que esos fueron los organismos... El GAP. El GAP, los mecanismos políticos y económicos
Pero los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial, en el 49, crearon un organismo militar de defensa, sobre todo de Europa, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Se crea en el 49, con sede en Bruselas, no en los Estados Unidos, porque era proteger fundamentalmente Europa. Pero con el crecimiento militar de la Unión Soviética, siempre Europa acomodó sus finanzas a decir, bueno, ¿quién tiene que protegernos? Los Estados Unidos. Y siempre el gasto militar de la OTAN, en más del 40% estuvo en manos de los Estados Unidos. Con Trump, inclusive en su primer periodo, intentó salir de la OTAN, lo cual hubiera sido una tragedia. Pero lo dijo en una reunión en Bruselas. Y después de lo que pasó con Rusia y Ucrania, como un ejemplo. Como un ejemplo. Lo que ha dicho Trump y obligó en el G7 es que todos los países europeos aporten el 5% de su Producto Interno Bruto en gasto militar. ¿Dónde están las empresas productoras de armas militares del mundo? En Estados Unidos. En los Estados Unidos. La economía norteamericana es la gran productora de aviones. Usted podrá decir China un poco, la Federación Rusa, el gran enemigo, un poco Brasil, pero generalmente Estados Unidos. Alemania, pero Estados Unidos es el gran productor de armas para el mundo. Él será el gran suplidor. Con excepción de España, que dijo, no, yo no puedo gastar el 5%. Yo podría gastar el 2.5%. Estados Unidos le dijo, bueno, te lo cobro de alguna manera. Ellos dijeron el 1 y dentro de unos años el 2 y así. Y Trump le dijo, te lo cobro de alguna manera. Aranceles. Pero innegablemente que quien tiene que defender a Europa es la OTAN. Y quien tiene que hacer mayor el aporte. En eso tiene sentido y razón el presidente Trump. Entonces Trump se impuso. Sí, innegablemente. Ha obligado a Europa a hacer mayor inversión en armas. La idea de que Ucrania... Está hablando de comprar 3 submarinos, incluso. Sí. O sea, de una inversión muy grande. No. Y una inversión de 40 años. Sí. O no es un año solamente. No, claro. La idea, como va a pasar, de que Rusia se imponga en Ucrania, no es que destruya Ucrania, pero tomará los territorios que ha tomado ya. Todo el Donbass asusta a Europa, asusta a Polonia, asusta a Hungría. Bueno, fíjese que obligó a Suecia y a Finlandia a entrar a la OTAN, que no eran parte. Significa que Europa sí se siente amenazado con el crecimiento, el expansionismo de la Federación Rusa. Claro, que de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas trata otra vez de reagrupar una serie de territorios importantes. No por lo menos ya de manera política, pero sí de influencia. Claro. De hecho, Alemania, que es el gran motor de la economía de Europa, tiene una cierta dependencia del gas ruso. En la medida que suben los precios del gas natural, la economía alemana recesa. La economía alemana entra en recesión. Pero eso tratando de hacer un oleoducto. Y por lo tanto, por fuera de Polonia, de Ucrania. Sí, pero es peor, porque entonces el famoso Nord Stream 2, que es un oleoducto que iría desde Rusia hasta Alemania sin tener que pasar pagar peaje en Ucrania. Pero va a seguir teniendo una dependencia. Total. No, claro que sí. Salimos de Europa y venimos aquí a América. El tema Haití es un tema controversial. Pero es importante para República Dominicana que en la reunión en la Asamblea General de la OEA, que se está celebrando en Antigua, el tema Haití haya sido puesto en la agenda de discusión. Y como punto de apoyo, una nueva carta del gobierno dominicano, del Estado dominicano, encabezada con la firma del presidente de la República y de los 3 expresidentes vigentes, vivos en República Dominicana, lo que le da una fortaleza de Estado a una posición dominicana, similar a la carta que mandaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya se anunció que tuvo un efecto y que el lunes de la semana próxima se va a poner en agenda una discusión sobre el tema Haití a propósito de esa comunicación. El tema Haití sigue siendo el tema de mayor peligro para la República Dominicana. Y lo va a hacer en los próximos 10 años, 20 años, dependiendo del curso que tome la política nacional. La Organización de Estados Americanos se ha reunido a sugerencia, y le pongo 2 comillas, por supuesto,
del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Llegó a decir que era una vergüenza, que estaba en contraposición al sentimiento de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué puede hacer la OEA? La OEA necesariamente tendrá que, por supuesto, que con el apoyo y el financiamiento de Estados Unidos, generar algún tipo de fuerza militar para calmar Haití, para calmar las bandas haitianas. El que es secretario de Defensa de Haití, por este Consejo Presidencial, fue muy grosero con el Estado Dominicano desde su posición en OEA, hay que decirlo. Y la verdad es que la República Dominicana ha sido muy solidaria con la posición haitiana sin perder su soberanía. Pero tiene que ser como lo ha hecho en este caso. El presidente Abinader tiene que tratar de buscar el consenso a lo interno. Nosotros tenemos un gran riesgo con el tema migratorio. Y yo quiero recordarle, haciendo un poco de historia, el año 42, más o menos. Fíjese que nosotros, el gran cisma de la relación dominico-haitiana es el año 42. Usted dirá, ¿por qué? ¿Cómo no lo fue el 37, con aquella famosa matanza del Corte, como le llamaban? No. Después del 37 tuvimos unas relaciones armoniosas. De hecho, y usted... Impuestas, pero armoniosas. Bueno, unas relaciones estables, vamos a cambiar el término. En el 42 viene con la crisis del presidente Lyle Scott y Trujillo. El Lyle Scott obliga a Trujillo a que los acuerdos que pudieran hacer los braceros haitianos lo fueran refrendados por el Estado Dominicano. Pocas palabras. Que el que viniera aquí ya no viniera a una industria azucarera traído por una empresa extranjera, sino que hubiera un aval del Estado. Que no fue un negocio particular. Exactamente. Bueno, pues fue un negocio de Estado a Estado. Eso puede pasar ahora y hay que tener mucho cuidado. Este tema de la regularización de un porcentaje de mano de obra haitiana para la industria agrícola y para la industria de la construcción es algo que tiene, no digo que esté opuesto, pero que tiene que hacerse con el mayor cuidado posible, con la mayor delicadeza. No puede estar en manos del sector privado solamente decidir cuál va a ser el curso que va a tomar un ciudadano que ha sido regularizado por un tiempo y para una actividad específica. En tu experiencia sobre el estado de las relaciones con Haití, el anuncio de los Estados Unidos de que sus nacionales salgan como sea, que buscan la forma de salir de Haití, uno. Y dos, la llegada de un grupo de mercenarios que están dirigidos por un mercenario Eric Prince. Convicto y confeso, como diríamos, apunta a que viene una acción de Estados Unidos sobre la situación haitiana. Bueno, esa es la sensación que da. Eric Prince es un ex militar de los Estados Unidos que dirige una empresa de, quitémosle el nombre, mercenario, ellos le llaman contratistas. Contratistas, sí. Una empresa que tuvo un papel fundamental en Irak. Blackwater se llama la empresa. Agua Negra, ¿qué se llama? Blackwater. Blackwater. Y ha sido contratado por el Consejo Presidencial Haitiano. Nadie contrata, un contratista del Departamento de Estado, del Pentágono, no acepta un contrato si no es previamente pasado por el filtro de los organismos militares de los Estados Unidos. Si está en Haití, lo está con la anuencia del ala militar norteamericana. ¿Qué va a pasar? Bueno, si lo hace de manera particular, va a salir a cazar estos grupos, bandas, como le llaman, no sé qué son. Pero ese no es el problema en Haití. El problema en Haití tiene que haber una intervención. Haití ya no se gobierna solo, lo diga quien lo diga. De hecho, ¿cómo cambian los miembros del Consejo Presidencial? Cambian cada 6 meses, cada año. Sí. Las bandas es una lista del problema. No es una lista, es solo una lista del problema. Hay otros problemas que necesariamente tendrá que acudir la comunidad internacional. Haití en los años 60, en los años 70, su problema era darle comida. Porque tenía una industria incipiente, una industria pequeña, la mayoría nació, igual que nació la dominicana, de mano del dictador. Todas las fábricas que existían en Haití eran de los Duvalier, todas las fábricas que existían en República Dominicana eran de los Trujillo. Igual que allá, igual que aquí, que el Estado Dominicano heredó las empresas de la familia Trujillo, en Haití el Estado heredó los de la familia de los Duvalier, pero se acabaron. Entonces en Haití no hay mano de obra.
perdón, no hay en qué trabajar. Eso te iba a decir, ¿en qué emplear mano de Entonces obra? usted no resuelve un problema de una nación dando donaciones solamente. Tienen que crear una madeja, una infraestructura productiva, una infraestructura en todo el sentido. Haití, quiera o no, si la Organización de Estados Americanos quiere encontrar un camino para Haití, tiene que generar una especie de fideicomiso. Un fideicomiso internacional, no que dirija Haití, pero que acompañe al que dirige. Claro, que acompañe las vías de solución. Y haga las inversiones que tiene que hacer. Así es. Julián, no puedo terminar esta conversación contigo sin mencionar y oír tu apreciación sobre la sensación del momento en Nueva York. Zohran Madani. Así es. De origen musulmán, perdón, de creencia musulmana. Sí, nacido en Uganda. Así es. Y llegó a los 7 años Pero eso a Estados Unidos y se nacionalizó norteamericano apenas en el 18, hace 7 años. Eso es va a ser parte del folclore en la campaña de medio término. Recuérdese que el candidato Adams no va a volver a repetir. No, claro que no. Será muy difícil. Y Cuomo, Andrew Cuomo, que era un potencial casi seguro candidato, salió del juego. Así es. Ellos tendrán que buscar antes del cierre de las primarias del Partido Demócrata quién va a ser el candidato. Yo no me imagino un musulmán dirigiendo la ciudad de Nueva York. Pues va a ser. Todavía hay que esperar. Sí. Bueno, ya Trump le disparó. Hay que esperar. Trump le disparó. No estoy diciendo que haya nada malo en que lo sea. ¿Por qué? Recuerda que el primer ministro británico, Rishi Sunak, era hindú, de padre hindú. O sea, el mundo ha cambiado mucho. Pero habría que ver un musulmán dirigiendo la ciudad de Nueva York. Sí, hay que verlo, hay que verlo. Con todo y que dicen que es liberal e izquierdista. No. Porque allá no le dicen comunistas. No. Liberales. Claro. Acuérdese de los liberales de Washington, de Peña Gómez. Así es. Gracias, don Julián. Consenso de Washington. Gracias por sus informaciones y sus análisis sobre la situación internacional. Sí. Tenemos la semana que viene nueva cita y ojalá que de aquí a allá las cosas sigan horizontales. Seguro. Ojalá. Que haya paz. Sobre todo. Sobre todo. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Hablamos de la política internacional y lo que ello significa para la República Dominicana. Yo soy Rudy González. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Atención República Dominicana. Llega a la Sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes la nueva promesa del violín dominicano. Jade, Alma y Cuerdas, con un recital especial Profundo Fundación Juvenil, Educación, Arte y Cultura. Única función, lunes 7 de julio a las 7 de la noche. Reserva tus entradas en tix.do o llamándonos al 809-532-7604 y vía WhatsApp 829-256-6370. Organizado Prensa y Estudio 360 RD. Jade, Alma y Cuerdas, la nueva promesa del violín. Gracias por continuar con nosotros aquí en Hoy el País. Conversamos con Carlos Cuello sobre la economía. Y no cabe duda que este conflicto en Medio Oriente puede repercutir económicamente la economía de República Dominicana, sujeto a los precios del petróleo, a muchísimas otras variables que puede generar un conflicto de esta naturaleza si se extiende, las tensiones, incluso los mercados suben y bajan, el transporte de los productos, de todo puede pasar. Y ojalá que no se desate una ola de terrorismo como en tiempos pasados, porque esto también provoca muchísima incertidumbre y graves problemas en la economía. ¿Qué puede pasar en República Dominicana? No sabemos. Don Carlos Cuello, buenas noches. Pero a pesar de todo, República Dominicana, sobre todo Santo Domingo, se mueve. ¿Se mueve? Y se movió. Y se movió duro. ¿Lo sentiste? Sí. Sí. Bueno, fíjate, en el caso específico de la situación agravada en el Medio Oriente ahora, ¿no? Porque, de nuevo, es escalada más. Sí.
Pero en el caso específico del petróleo, que es la preocupación principal nuestra, no solamente porque República Dominicana recibe petróleo de esa zona, que no es lo que acontece, sino por el impacto que puede tener en los precios, en la cotización, en los mercados internacionales. Claro, claro, porque se refleja donde quiera. Claro. Por ahí dicen que pasa casi la cuarta parte de lo que es el volumen del comercio. Pero hay que destacar que más del 60% del petróleo de Irán va a China. Sí. Irán tiene un problema de bloqueo, de sanciones, y su movimiento para esta zona es muy reducido. Muy reducido. Y en algunos casos también tiene dificultades, ¿no? Entonces, la realidad es que también en todo esto, como tú bien destacabas, hay una preocupación, y es el hecho de que dentro de lo que son los posibles métodos de represalia que podría tomar Irán herido, sin lugar a dudas, ¿no? Podrían estar atentados, a que se pueda afectar los vuelos, ¿no? O sea, y todo eso a nosotros obviamente que nos va a afectar el turismo. Pero hay algo también muy importante, y es que cuando tú tienes un panorama tan cargado, incertidumbre, que es lo peor para la economía. Tú te frenas. Claro, claro. Déjame ver qué va a pasar. El viaje que estaba programado para Punta Cana, no. Aguanta, eso puede aguantar. Y tú priorizas tus ingresos para lo más imprescindible. Claro. Inversiones en tal cosa, no, pues vamos a ver si funciona o no funciona. Exacto. Nuevos mercados, espérate, no sabemos cómo va. Sí. Exacto, o sea que hay variables que son de difícil cuantificación, pero que sí tienen impacto. Yo he oído algunas opiniones que dicen, no, el petróleo nuestro no tiene nada que ver con esa zona. Sí puede afectar los precios, como decíamos. Nosotros tenemos no tenemos comercio pero directo, pero cualquier situación de represalia que puedan utilizar, porque hay grupos extremistas iraníes, incluso no podría decir que una decisión de Estado, pero hay grupos extremistas iraníes que se sienten heridos, que podrían afectar lo que es sobre todo los vuelos. Y que ya lo hemos visto, que no es una cosa que uno dice, eso no ha pasado, pues ya lo hemos visto. Claro, entonces queda eso en el ambiente, ¿no? Ojalá las cosas se despejen, ojalá bajen las tensiones. Tenga éxito por lo menos tente ahí ese paro, ¿no? Que acordaron supuestamente los dos países, ¿no? Tenemos que decir supuestamente porque o se rompió de inmediato o no lo acordaron. Pero lo cierto es que el nivel a que ha llegado, ¿no? Esto sobre todo con la participación directa de Estados Unidos. Que ese es el gran ya, la copa, la gota que rebosa la copa. Claro. Porque los problemas allá en Medio Oriente siempre han existido. Sí, y vienen altas y bajas. Esas rivalidades son milenarias. Pero esta ya inclusión de las grandes potencias es una cosa diferente. De una prácticamente. Y en este caso de Estados Unidos, hablo de las grandes potencias diciendo que se meten otros. Sí. En este caso de Estados Unidos, con un Donald Trump, además de eso. Impredecible. Sí. Pero vamos a esperar que Dios meta su mano. Sin embargo, a nosotros nos siguen aumentando las remesas. Sorprendentemente, las remesas mantienen un incremento cuando todo parecía indicar que las expectativas eran a la baja, ¿no? En los últimos 2 meses incluso el crecimiento ha sido de un 11%, tanto en abril como en mayo. Abril rompiendo récord y ahora mayo de este año 985.5 millones, ¿no? Casi 100 millones más que el año pasado para el mismo mes de mayo y un crecimiento de un 11.1. Si se toma los 5 meses, ¿no? El periodo de 5 meses, enero, mayo, estamos hablando de que en el 2025 han entrado 4.9 millones de remesas. De dólares. Ajá, de dólares. Eso casi es 1.000 millones mensuales. Sí. Casi, ¿por qué? O sea que eso apunta a un incremento importante a lo largo de este año, de continuar esa tendencia. Óyeme, son 520.7 millones más. Claro.
Más de 100 millones promedio mensuales. Claro, claro. Con un crecimiento de un 11.9, prácticamente un 12%. Con todo y las tensiones de los dominicanos nuestros en Estados Unidos, por ejemplo, donde viene el grueso de las remesas. Y siempre destacando que estas son las remesas formales. Sí, claro, claro. Hay otro flujo informal que se puede estimar por encima de un 10, quizás un 10, un 20, ¿no? Como siempre, ¿no? De Estados Unidos entre el 83%, de España el 5.9% y de otros ya en menor proporción, ahí está Haití, Italia, Suiza y el resto del mundo. Pero la situación de la economía norteamericana es, digamos, el elemento fundamental aquí en este caso. Sí, porque de ahí viene la mayoría de las remesas. Y desgraciadamente, no sé si tuviste que la Reserva Federal mantuvo invariable su tasa en su última reunión de política monetaria. Así es, cuando se esperaba que podía haber un movimiento. 4.25, 4.50, no, está recibiendo presión, fuerte presión. Sí. Pero la mantuvo invariable y la economía, las proyecciones que se tienen es de que, bueno, se está resintiendo, ¿no? De que está a la baja. Ahora mismo la guerra hizo olvidar la otra guerra. La guerra económica de los aranceles. Pero esa sigue. No, eso está ahí. Y hay preocupación en ese sentido, y eso lo destaca la Reserva Federal, de que la inflación podría desplazarse al alza. Todavía no se ha logrado el objetivo meta inflación, que es un 2%, ¿no? O sea que el panorama sigue cada día nebuloso. Más nebuloso. A veces cuando más oscuro está la noche, como dicen, más claro es el día. Así es. Ojalá y recibamos esa sorpresa. Mientras tanto hay que actuar con la debida cautela, como si se fueran a oscurecer las cosas. No, y como si estuvieran ya oscureciéndose, pensando en que no nos sorprendan cosas que vemos que pudieran pasar. Sí, entonces después no hay excusa, pero que eso se veía venir. Sí. Porque es fácil. Sí. Echar culpa, repartir culpa. No. Eso es lo más cómodo. Claro. No, fulano de tal fue que hizo o no hizo. Pero todas las decisiones se toman sobre la base de que ocurrirá lo mejor. Claro, y no hay de realidades. Esto es una realidad. Y es racional. Claro. Mientras tanto, República Dominicana sigue ganando peldaños en el liderazgo regional. Así es. Mira, en lo que se refiere a los movimientos de inversión extranjera, este año, el año pasado, porque ya las expectativas venían midiéndose desde el año pasado, ya se esperaba que iba a haber cambios, no se sabían cuáles, pero ya había preocupación. Y el resultado... Y preocupación lógica. Claro, porque tú tienes que tomar previsión antes de... Lo que tú decías ahora, independientemente de que tú logres el acierto de que las cosas van a ser como tú la preveías. Lo que tú decías a su momento, no de que hay, no hay tiempo para el hay, sabiendo lo que puede venir. Claro, entonces, según UNTAC, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en un informe de World Investment Reports 2025 dice que la inversión extranjera cayó en un 12% en América Latina. Los países más afectados aquí fueron Colombia, Brasil, Chile. Brasil sigue siendo el principal receptor de inversión extranjera en la región. Bueno, es el país económicamente más grande. Claro, pero tuvo una caída de cerca de un 8%. Sí. Pero en casi todos los países de América Latina cayó la inversión extranjera directa, que es la que se mide aquí. En el Caribe hubo un incremento de un 21%, pero impulsado fundamentalmente por República Dominicana, que representa prácticamente la mitad de toda la inversión extranjera en el Caribe, ¿no? En la región, claro. Y tiene una razón de ser, principalmente, entre otras cosas, el turismo. Sí. Segundo, después eso me debe decir, una estabilidad sociopolítica y la economía sin sobresaltos. Claro, sobre todo que en el caso del turismo, como tú mencionas, la gente piensa que el turismo nada más es visita. No. Hay grandes inversiones inmobiliarias. Muchas. No solamente en hoteles. ¿Sí? Eso te iba a decir, no solamente del sector privado, independientes, no solamente de resorts y de grandes compañías. Claro. Porque la gente lo ve, sí, hicieron 4 hoteles y llegaron 7 cruceros. No es eso. No, hay muchas otras inversiones. Oye, sobre todo inmobiliarias. Claro. Por ejemplo, tú vas al área de Bávaro, Punta Cana, y no solamente se están haciendo, digamos que, proyectos habitacionales para el turismo. Esa gente que vive ahí también tienen un nivel de ingreso que le permite adquirir vivienda. Claro. De los sectores, de las zonas quizás menos arrabalizadas.
del país, excepto lo que esto Sí. hay mano de obra extranjera, haitiana, Sí, sí. todo. Pero por lo demás, el dominicano que está trabajando ahí, gran parte de ellos, adquiere su vivienda y hay muchos proyectos de construcción de Claro, vivienda claro. ahí. Lo que está pasando por la zona de Samaná y la costa norte también, que se ha incrementado mucho las residencias de personas que vienen de retiro, de inversionistas que quieren invertir para proyectos y cosas de forma independiente. Esperemos que en Pedernales pase lo mismo. De todos modos, fíjate, con estas proyecciones de la remesa, en un nivel de crecimiento que podría, bueno, va a la par con el turismo, ¿no? Sí, 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 claro. El turismo, ambos generan más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Y las exportaciones, que es el principal renglón de generación de divisas, ¿no? Bueno, el Banco Central sigue confiado en que podrá mantener sus reservas internacionales, ¿no? Que están ahora mismo en 5 o 6 meses de importaciones, ¿no? Y sobre todo apuntalar el tipo de cambio. Sí. Porque tú necesitas entrada de divisas para Sí, mantener ese sí, tipo de claro. cambio. Pero también estaba pensando que en ese mismo renglón está las inversiones que se están haciendo en República Dominicana en materia de producción a través de las zonas francas. Con una serie de elementos se está consolidando. Yo estaba viendo un informe, estaba oyendo de una entrevista, estaban hablando sobre cómo se ha ido diversificando hacia la tecnología, pero cómo grandes compañías de renombre están apuntando hacia República Dominicana, haciendo inversiones, aumentando. Dice que de una forma no tan agresiva, pero sí en aumento constante. Y ahí recuerdo lo que comentábamos los otros días, el artículo de CNN sobre el tema de las inversiones en República Dominicana, las zonas francas en República Dominicana. Entonces yo creo que tenemos un buen potencial por ahí. Así es. ¿Y por qué las importaciones siguen aumentando? Sí, pero muy tímida. Sí. Hay que destacar que en el periodo enero-mayo, ya casi la mitad del año, las importaciones ascendieron apenas a 12.2 mil millones de dólares, o sea, un promedio de 2.000 millones, un poquito más de 2.000 millones, 2.500 millones de dólares mensuales, ¿no? Registrando un aumento de 1.2%. Pues no es tanto. Respecto al mismo periodo del año pasado, prácticamente se han mantenido estancadas las importaciones. Mira, hay una estrecha relación, una correlación directa entre el crecimiento del producto y las importaciones. Normalmente cuando el producto crece, las importaciones también lo hacen. ¿Por qué? Para que el producto crezca, aumenta el consumo, aumenta la inversión, aumenta la entrada de bienes de capitales. Y en este caso, fíjate que la economía está también ralentizada, ¿no? Entonces, las importaciones no petroleras crecieron en 2.5%, la no petrolera, de 9.865 a 10.212.2. O sea, fíjate que las importaciones totales son 12.2 mil millones, ¿no? Y la no petrolera, 10.2 mil millones. O sea que 2.000 millones son de petróleo. De esto, en 5 meses, son de petróleo. Sí. Afortunadamente, la factura petrolera ha estado, digamos que favorecida por los precios del petróleo, que se han movido entre los 60 y los 70. Ahora mismo están en un pico por la situación. Bueno, sí, esto no puede tomarse de punto Pero ayer bajaron un 7. Sí, no puede tomarse de punto de referencia porque hay un desbalance por la crisis. Pero los dos extremos de 60 a 70 lo que se ha movido, ¿no? Que la gente temía que subiera a 100 en una escalada de violencia y llegó a un punto máximo la escalada y no subió a esa. Sigue representando alrededor del 20% del total de las importaciones. Claro, siempre lo va a hacer porque es muy alto. Nosotros tenemos que importarlo todo lo que es petróleo y derivados. Claro. Todo. De las importaciones, el 82% es despacho a consumo, o sea, para el mercado local, y el 17.36% de la zona franca. Hay que destacar en este caso, de la zona franca específicamente, ¿no? Que representan el 63, casi el 65% de las exportaciones. Pero apenas el 17.36% de las importaciones. Sí. O sea que
hay un alto valor, cada vez se va aumentando el valor agregado. No solamente de mano de obra, aquí también hay que considerar que la producción de algunos renglones de exportación, como los puros, se han ido a zona franca. Sí. Chocolate también. Sí. O sea, y esos son productos que tienen un alto valor agregado nacional, ¿no? Sí, eso casi completamente es nacional. Exacto. Sí, no hay compra de materias primas ni... Sí, 47.36% corresponde a bienes de consumo, 36% materia prima y un 16.11% son bienes de capitales. 92.7% de las importaciones ingresaron por la vía marítima, de los cuales 7.25% por la vía aérea. El 93% se concentra en 5 puertos o muelles. Caucedo ya es el principal puerto de República Dominicana, con el 40.25% de todas las importaciones, ¿no? Jaina sigue siendo el segundo, con el 36.5%, y Santo Domingo el 7.5%. El aeropuerto de las Américas un 6.8% y Puerto Plata un 1.82%. O sea que Caucedo se consolida como es un puerto moderno. Sí, claro. Y la ubicación, contrario a lo que se podría pensar, con la circunvalación, ahora mismo está mucho más estratégica que Jaina. Aunque Jaina se conecta con la circunvalación. Sí. Sí, ya hay una interconexión completa. Claro. Pero con todo y eso. Sí, tú vas de ahí por la circunvalación, va a todas las regiones. Sí. Al este, va al Cibao. El sur también se va directo. Sí, porque bajando por Jaina vas por ahí mismo. Pero es un puerto moderno. Claro. Organizado. Claro. No, y es, por decirlo, el principal fuera del multinodal. Sí. Lo que sí se evidencia aquí es que las exportaciones siguen situándose alrededor del doble de las exportaciones. O sea, en 5 meses tenemos 12.000 y tantos millones de importaciones y de exportaciones son unos 13.000 millones, ¿no? Sí. O sea, las importaciones prácticamente duplican las exportaciones. Claro, la República Dominicana, para cubrir ese déficit, tiene lo que son las entradas de divisas que mencionábamos ahorita, como el turismo, donde somos superavitarios, remesas, y las remesas, que son en entrada de transferencia unilateral. Solo el turismo y las remesas tú lo sumas y ahí casi te compensan. Casi lo compensan. Puede ser por eso la cuenta corriente nuestra casi siempre cierra estable, porque además también tenemos la inversión extranjera directa. Sí. Casi siempre son 4.000 y pico de millones, ¿verdad? Casi siempre, 4.700 se esperan este año. Casi siempre superan lo que es el déficit de la cuenta corriente. Ahí se compensa. Y eso es lo que garantiza la relativa estabilidad cambiaria que nosotros hemos podido mantener. Bueno, don Carlos, yo creo que hemos repasado más o menos la situación de la economía, con todo y guerra. Así es, ojalá que no se nos descomponga para traer mejores noticias la próxima semana. Sí, siempre la tenemos. Bueno, la próxima semana ya casi entramos en la revisión que se hace para final de mes. Porque la semana que viene ya nos vemos el mes próximo. Bueno, quizá lo mejor de todo esto es lo malo que se está poniendo. ¿No le parece? Si lo oye Julián Rojas, lo excomulga. Gracias, amigos, gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre la situación de la economía en República Dominicana y el mundo. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.